Hola gente, voy a empezar a explicar cómo hacer este chaleco. Es un chaleco, como veis, sin mangas, de cuello alto, está tejido con punto jersey derecho y con elásticos 2×2, y luego al acabar le he hecho un bordado. Ese detalle está hecho bordado con lana gordita y bueno, yo creo que queda una prenda especial y bonita, y os voy a explicar cómo hacerla. Es muy sencilla, está pensada para principiantes, no gente que no haya hecho nunca nada, pero sí, si ya habéis empezado a tejer, habéis hecho alguna cosita menuda, pues es una buena prenda para empezar a tejer ya cosas un poco más grandes para nosotras. Para hacer el chaleco he utilizado 5 ovillos y me ha sobrado esto. Como luego he corregido la medida porque me resultaba un poquito justo y le he dado un poco más de largo en la sisa aquí y un poco más de largo aquí, así que vamos a poner como mínimo de ovillos necesarios para hacer el chaleco 6. Este chaleco está hecho de una talla pequeña a mediana. Está pensado para que sea ajustadito, es decir, no pegado al cuerpo, pero sí ajustado. Sí que yo os voy a dar los puntos que yo he utilizado para hacer este jersey, y sí que os diría que si queréis aumentar una talla, le suméis 10 puntos. Si queréis aumentar 2, le suméis otros 10. Y así hasta la talla que queráis, 10 puntos por talla más o menos. Bueno, la lana que he utilizado es esta. Es una lana lima de la marca Drops, que tiene una composición de un 65% de lana, un 35% de alpaca, y que utiliza agujas de 4 milímetros. Y además he utilizado para hacer el bordado una lana gordita color crudito, que esta es de la misma marca Drops, es la lana Snow, como nieve en inglés, Snow, y es gordita. Es importante que sea gordita para que se vean muy bien los hilos de cada línea que bordemos. El ovillo nos dice que tenemos que tejer con agujas del 4. Con agujas del 4. Lo he tejido en color negro y tengo que advertiros que el color negro se ve fatal. No solo en el vídeo y para que yo os enseñe cómo se teje, que yo lo que os voy a enseñar lo voy a hacer en otras lanas, porque el negro se ve muy mal, pero sí también en casa tejiendo vais a necesitar una luz muy buena, sobre todo si vais a contar puntos o a contar vueltas o lo que sea, porque se ve muy mal. Por lo tanto, si sois muy principiantes y no os atrevéis mucho, pues igual os aconsejo que lo hagáis en otros colores. Bueno, y ahora vamos a hacer la regla de 3. Y vamos a calcular la medida de nuestro chaleco. Lo que vamos a hacer es tomar el contorno de pecho y el contorno de cadera, y al más ancho de los dos le vamos a añadir 10 centímetros. Es decir, si vuestro contorno de pecho es 95, le sumamos 10 centímetros, le sumamos 10 y nos queda 105 centímetros. Esto será todo el contorno. Luego, para calcular la espalda y el delantero haremos la mitad, serán 52,5 centímetros lo que necesitamos de tejido para cada lado del chaleco, es decir, 52,5 para la espalda y 52,5 para el delantero. Yo tengo aquí las medidas tomadas del chaleco que yo he hecho, corregidas, porque muchas veces también me pasa que yo lo hago y luego me resulta un poco estrecho, un poquito largo, un poquito corto, lo que sea. Y entonces a mí, con las medidas que me ha salido el mío, yo le he corregido un poco y le he dado un poco más de sisa, le he dado un poco más de largo. Y bueno, con las medidas corregidas y que a mí me queda bien, de la talla, digamos, 38, son estas. Os aconsejo que lo copiéis y que luego vayáis apuntando también los puntos que habéis utilizado para cada cosa. Y ahora vamos a hacer la regla de 3. Si 21 puntos a mí me miden 11 centímetros, si necesito 52,5 centímetros, ¿cuántos puntos necesito? La regla de 3 consiste en poner en un lado los puntos y en otro lado los centímetros. Pongo primero el dato que sé, que es que 21 puntos son 11 centímetros, y debajo el que no sé, cuántos puntos necesito para hacer 52,5 centímetros. Y ahora lo hago en cruz. Multiplico este por este y lo divido por este. O sea, X será igual a 21 por 52,5 dividido entre 11. Y a mí me sale 100,22, es decir, montaré 100 puntos.
para una medida de 52,5 de ancho el delantero y la espalda. 100 puntos. ¿Que queréis darle 55 centímetros a cada lado o 60? Pues haréis la regla de 3 cambiando este dato de aquí y cambiando este dato de aquí según los centímetros que ocupen vuestros puntos. Ya veis que es sencillo y que, bueno, es una cosa que vais a tener que utilizar si vais a seguir tejiendo siempre que queráis hacer una prenda a vuestra medida. Vale, entonces, tengo 100 puntos. También vamos a hacer un montaje tubular. Es un paso más. Vamos a evolucionar un poquito y vamos a mejorar el montaje clásico que hemos hecho siempre. Entonces vamos a hacer el montaje tubular, que es esto. Esto es como queda un montaje tubular. Ya veis cómo queda por aquí. No tiene nada que ver con con el otro montaje, en el que aquí quedan los hilos como anudados y que eliminan un poco la elasticidad del tejido. Las peculiaridades del montaje tubular. En el montaje tubular hay que montar la mitad de los puntos que necesitemos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer, ya os digo, es un tubo. Vamos a montar aquí 50, por ejemplo, y aquí otros 50, y luego giraremos así el tubo y cogeremos un punto de aquí y un punto de aquí abajo, un punto de aquí arriba y un punto de aquí abajo, un punto de aquí arriba y un punto de acá abajo, de manera que duplicaremos los puntos. Nos saldrá uno menos si lo hacemos de la manera estándar, pero hay maneras, si es importante que los puntos sean exactos, pues si tienes un dibujo o tienes unos 8 o un diseño que requiere un número exacto de puntos, pues hay manera de recuperar ese punto que nos queda suelto. También lo voy a explicar. Vale, entonces montaremos la mitad. Normalmente se suele decir que sea la mitad más 1, pero bueno, si no os importa un punto más o un punto menos, yo monto la mitad. Lo que sí hago es hacer uno más en el montaje, porque siempre vamos a utilizar un punto del revés al principio y al final de cada vuelta. Ese punto del revés nos servirá luego para coser las partes de las piezas entre sí, coser la delantera y la espalda, nos servirá para levantar los puntos del elástico de la sisa, y es una costumbre que yo os aconsejo que cojáis y hacer. Entonces, si queremos hacer 100 puntos, vamos a montar 50. Queremos además que poner un punto del revés al principio y al final, pues sumaremos todavía uno más. Vale, y ahora lo vamos a hacer. Utilizaré de lana auxiliar una lana del mismo grosor, es decir, con el mismo número que use el mismo número de aguja, de un color de contraste, es decir, que se vea perfectamente uno contra el otro. Ya veréis luego por qué. Y además que no tenga mucho pelo. Como luego hay que retirar esta lana que utilizo para hacer el montaje, se quedaría la pelusa en el tejido y se vería y quedaría feo. Vale, y ahora, en lugar de usar de lana auxiliar el gris y tejerlo en negro, lo voy a hacer al revés para que se vea bien, porque para yo calculo que con esto me da de sobra para montar 10. Pues calcularé así hasta 50, le daré un poquito más por si acaso y montaré los 50 puntos. Yo lo voy a hacer, montaré 8 más 1 para el punto del revés de cada lado, 9, 7 y 8. Aquí quiero 16 puntos. Entonces voy a montar 8. Pero como luego quiero un punto del revés al principio y al final de cada vuelta, pues monto uno más, del que me saldrán 2. Y ahora tejo en esta misma lana auxiliar una vuelta del revés. Y ahora ya con la lana que voy a utilizar, que va a ser esta gris, voy a hacer 5 vueltas en punto jersey derecho, es decir, una vuelta del derecho y una vuelta del revés. Aquí no voy a hacer mi punto del revés al principio y al final. Lo haré cuando ya tenga hecho el montaje tubular. Aquí simplemente tejo los 9 puntos. Lo dicho, 5 vueltas. Vale. Y ahora vamos a hacer el tubito. Consiste en plegar así lo que hemos tejido, este trocito tejido en gris, que será nuestra lana que vamos a utilizar en la prenda. La giraremos así sobre ella misma y uniremos un punto de arriba con un punto de abajo hasta duplicarlos. ¿Por qué empezamos del revés y luego hicimos 5 vueltas? Pues las 5 vueltas porque es como mejor queda el tubito. ¿Y por qué empezamos del revés y vamos a hacer el montaje del revés? Pues porque se ve perfectamente aquí cómo se ven los puntos, el negro sobre el gris, el contraste, y se ven muy bien los puntos que hay que coger, que son estas rayitas que se ven aquí, debajo del negro. Ahora lo que vamos a hacer es coger un punto de la aguja y uno de estos puntos de aquí alternadamente hasta formar el elástico y lo dicho, duplicaremos los puntos. ¿Qué pasa?
que aquí tenemos 9 y aquí, como veis, tenemos 2, 4, 6 y 8. Se pierde 1, que yo lo quiero recuperar porque mis puntos tienen que ser pares para que mi elástico me quede perfecto. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues cogeré este punto de aquí. Este puntito que queda aquí debajo de esto negro que se mete en lo gris, este puntito, si cojo este, así tendré 9 arriba y 9 abajo y sacaré los 18 puntos que necesito. Entonces, empezamos. Voy a coger hilo. Empiezo con una vuelta un punto del revés que lo cogeré de la aguja, todos los de la aguja los cogeré del revés y todos los que aquí abajo los cogeré del derecho y así iré alternando. Si quiero un elástico 1 y 1, cogeré uno del revés de aquí y uno del derecho de aquí, uno del revés de aquí y uno del derecho de aquí, uno del revés de aquí y uno del derecho de aquí. Que quiero un elástico 2 y 2, pues cogeré 2 de la aguja del revés y 2 de aquí de abajo del derecho, 2 de la aguja del revés, 2 de aquí abajo del derecho, y así haré un elástico 2 y 2. Como quiero primero mi punto del revés del principio y del final, lo hago el primero y lo cojo de la aguja que son del revés. Y ahora me voy a los que están aquí abajo. Como quiero que mis puntos sean pares, pues voy a coger este de aquí que os digo que quiero, porque quiero recuperar ese punto que se pierde. En lugar de coger este primero, cogeré este de aquí. Lo pongo en la aguja y lo tejo del derecho. Y como mi elástico es 2 y 2, pues cogeré 1 y luego el primero de aquí, 2. Como quiero elástico 2 y 2, pues cojo 2 de abajo y 2 del revés de la aguja. Bajo la hebra y 2 del derecho de aquí abajo. Los de abajo los tejo del derecho, los de la aguja los tejo del revés, que es como me los encuentro. Y ahora 2 de la aguja del revés. Y me queda uno aquí abajo que será mi último punto. Ya os digo que el primero y el último siempre del revés, pues mi último punto de aquí abajo, que se me presenta del derecho, pero yo quiero que siempre sea del revés. Y ya está. Vale, pues ya tenemos el montaje tubular. Estamos aquí abajo. Estamos aquí abajo. Hemos hecho los primeros puntos y ahora vamos a retirar la lana auxiliar. ¿Cómo se retira? Esto da como mucho gustito, ya veréis. Corto en el lado del final de la aguja, corto el último punto, o el primero de aquí del final. Suele quedar como grandote, porque siempre el primero y el último quedan como más flojos, y con cuidado lo corto. Y cojo esta hebra de aquí adelante y estiro. Y al estirar, estiro, 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 hasta que lo saco entero. Ya veis, estiro. A veces cuesta un poco, hay que ir ajustando la lana, pero en general se saca bien, ¿veis? Ya lo he sacado. Y esto de aquí lo retiro y ya tengo mi montaje tubular, perfecto. Y ahora nada, hago mis vueltas y lo tejo como me lo encuentro. Primer punto siempre del revés. Y luego 2 del derecho como me los encuentro, ya los tengo ordenados. 2 del derecho y 2 del revés, como me los encuentro. 2 del revés, 2 del derecho y 2 del revés. Bueno, pues con esto ya tengo mi montaje tubular, mi elástico 2 y 2 empezado, y vamos a tejer 5 centímetros, 14 vueltas más o menos. A mí me salían 14 vueltas, un poco menos de 5 centímetros. Y luego ya empezaremos a tejer en jersey derecho. Una vez que tengamos nuestros centímetros, empezamos a tejer una vuelta del derecho, una vuelta del revés, una vuelta del derecho, una vuelta del revés. Así hasta que tengamos en total 28 centímetros. Tejemos así los 28 centímetros y cuando lo acabemos empezamos con la sisa. Bien. Hemos tejido ya nuestros 28 centímetros o los que hemos querido hasta el principio de la sisa y vamos a hacer la sisa. Entonces, para hacer la sisa hay que hacer calculitos. Nosotros tenemos una medida de lo que hemos tejido aquí, que pueden ser 50 centímetros, y en los hombros la medida estándar de una mujer de hombro a hombro suele ser 39 centímetros, como mucho 40. Como vamos a añadirle luego el elástico
y no quiero que sea muy anchito porque me apetece que el brazo se vea entero, que no vuele el hombro sobre el brazo, voy a darle 38 centímetros. Entonces tengo que pasar de 50 centímetros aquí a 38 centímetros aquí. Es decir, 50 menos 38, 12 centímetros. Tengo que estrechar la prenda. Aquí tiene que haber, entre este lado y este, tengo que estrechar 12 centímetros la prenda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que medir cuántos puntos tengo aquí, que supongamos que son 100 puntos, y tengo que llegar aquí a 38 centímetros, que supongamos que son, vamos a poner que son 80 puntos. Lo estoy haciendo a ojo y sin saberlo con exactitud. Entonces quiere decir que tengo que restar 20 puntos al ancho total de la prenda, que serán 10 puntos aquí y 10 puntos aquí. Hay que repartir eso que tengo que estrechar entre los dos lados. Entonces tengo que quitar 10 puntos a cada lado, eso por un lado. Dato importante, 10 puntos a cada lado. Eso lo haremos, nosotros este cálculo lo haremos tomando la medida de lo que llevamos tejido, pues calculamos. Quiero llegar a 38 centímetros y cuento cuántos puntos son 38 centímetros. Entonces sé que tengo 100 aquí y aquí, calculando, midiendo lo que ya he tejido, 38 centímetros son 80 puntos. Pues entonces resto 100 puntos aquí menos 80 puntos son 20 puntos. 20 puntos tengo que menguar. Como tengo que menguarlos a cada lado, serán 10 a cada lado. Y ahora hago el siguiente cálculo. Como en este caso yo lo que quiero normalmente es hacer que la sisa me haga una curvita razonable y luego tejeré recto hacia arriba. Entonces yo lo que voy a hacer es en las primeras vueltas de la sisa disminuiré los 10 puntos. Y lo haré de forma paulatina. Disminuiré 3 para empezar. Luego disminuiré 2, con lo cual ya voy 5, y luego iré repartiendo cada vez menos, iré disminuyendo menos puntos para que me quede una curva más perfecta. Entonces, yo lo haré así. Yo os aconsejo que lo apuntéis porque luego así vais tachando según vais haciendo. Y quitaré aquí 3. En la siguiente vuelta quitaré 2, ya voy 5, me quedan 5. En la siguiente vuelta puedo hacer otra vez 2. 3 y 2, 5 y 2, 7 y luego 1, 1 y 1. Y esto lo haré en las vueltas del derecho, siempre. Siempre, casi siempre, todo lo que se hace en tejido es en las vueltas del derecho. O sea, yo haré en la primera vuelta del derecho, te quitaré 3. Llegaré hasta el final de la vuelta. En este caso, en el revés, quitaré 3 porque esto se va a cerrar en cadena, no se van a hacer disminuciones, sino que se va a cerrar en cadena porque ya son muchos puntos y si no va a quedar fruncido. Así que yo quitaré 3, cerraré 3 en cadena, llegaré hasta el final de la vuelta y a la vuelta cerraré 3, en el revés, cerraré 3. Llegaré otra vez hasta aquí y al volver a hacer la vuelta del derecho haré 2, que haré una disminución doble, ya os voy a explicar cómo se hace. Llegaré hasta el final y haré también en el derecho una disminución doble. Haré la vuelta del revés y otra vez en el derecho, otra vez una disminución doble, al final de la vuelta otra disminución doble, vuelvo del revés, de manera que siempre voy a hacer las disminuciones en el lado derecho. Y siempre haré las mismas al principio y al final, porque cada lado será una sisa. Y os lo voy a hacer en una muestra para que lo veáis, no voy a hacer el tejido porque en cada vuelta tardaría 20 minutos, entonces lo voy a hacer con una muestra pequeñita y os voy a enseñar cómo se hace la disminución la primera y luego las sucesivas, hasta que tengamos 10. Yo lo que siempre hago es, yo me hago este dibujo y cuando hago los 3 lo tacho. Cuando hago los 2 lo tacho. Cuando hago los 2 lo tacho. Cuando hago el 1, lo tacho, así no se me olvida por dónde voy, si dejo la labor sé por dónde estoy perfectamente y no me pierdo. Y así yo he montado aquí 30 puntos y voy a hacer una disminución, como no voy a disminuir 10 porque me quedo sin puntos, pero voy a disminuir, pues para aprender haré una disminución de 3 para que veáis cómo es, luego otra de 2 para que veáis cómo es y luego otra de 1. Y con eso ya me he quitado 6 y 6, 12 puntos, casi la mitad. Así que voy a hacer primero 3. Lo primero que hago es, justo cuando empiezo la vuelta, tacho. Y ya sé que la 3 ya la he hecho.
tacho. Y hago 3. Y los 3 se hacen en cadena. Aquí no me importa el punto del revés ni nada, se hace en cadena y ya está. Dejo 2, paso el primero por encima del segundo y cierro 1. Dejo el siguiente, paso el primero por encima del segundo y 2. Hacerlo flojito para que no tire. No demasiado, pero sí sueltito, para que no quede tirante. Y sigo. Hago toda la vuelta del derecho. Acabo la vuelta del derecho y la acabo entera, porque el cierre en cadena lo voy a hacer a la vuelta. ¿Por qué? Porque si ahora cierro aquí 3 en cadena, me quedo con la hebra en esta esquina. Y luego al dar la vuelta tengo un salto que no me interesa. Es mucho mejor acabar la vuelta. Hago mi punto del revés, acabo la vuelta, doy la vuelta y cierro aquí. Cierro al principio del revés, cierro en el revés. Si no, me quedaría la hebra aquí y yo tendría que empezar a tejer aquí. O sea que este salto, esta hebra aquí atrás no pinta nada. Y como no se va a notar y va a quedar perfectamente bien, pues lo hago mejor por el revés. Y ya está. Y cierro 1. Y cierro 2. Y cierro 3. Y hago toda la vuelta del revés hasta el final. Acabo la vuelta del revés. Y ahora empiezo la vuelta del derecho. Y ahora me toca disminuir 2. Aquí ya no lo voy a hacer en cadena, voy a hacer lo que se llama una disminución doble. Toca ahora el 2 y ya lo voy a hacer. Tengo que dejar la labor por lo que sea, pues ya sé que eso ya lo he hecho y me toca lo siguiente. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago una disminución doble? Hay algo que es importante y es que al hacer una disminución, los puntos quedan inclinados en un sentido o en el otro. Si yo tengo una sisa en el que un lado la inclinación es hacia aquí y la otra la inclinación es hacia allá. Al hacer las disminuciones, los puntos quedan inclinados hacia un lado o hacia el otro. Esto es algo que se puede controlar. O sea, si yo quiero que el punto me quede inclinado hacia la izquierda para seguir la forma de la sisa, pues hay una manera de hacer la disminución doble con un sistema, para que la inclinación quede hacia allá. Y si quiero que la inclinación quede hacia este lado, que el punto al cerrar quede hacia este lado, hay otra manera. Esto hace que quede estéticamente mejor. Ahora, primero, estamos tejiendo un jersey negro, con lo cual se ve muy poco. Segundo, somos principiantes. Yo lo voy a explicar y cada uno que haga lo que quiera. Aconsejo que lo hagáis todas normales, como va a ser la de la vuelta. Mirad. Respeto siempre mi punto del revés, porque luego aquí, en todo el borde de la sisa, yo voy a levantar los puntos para hacer el elástico. Luego el punto de revés en todo el borde me viene bien para levantar los puntos, así que lo hago. Y la disminución lo hago en los puntos siguientes. Quiero quitar 2 puntos. La manera normal de hacer una disminución es tejer los 3 puntos juntos. Como si fueran 1, yo tejo 1, cojo 3 y solo dejo 1. Quiere decir que he disminuido 2 puntos. ¿Qué pasa? Aquí ya lo veis. Esto me queda inclinado hacia la derecha. ¿Se ve? Si yo sigo tejiendo en mi vuelta del derecho, eso me va a quedar inclinado hacia la derecha. Los puntos que se tejen juntos del derecho se inclinan hacia la derecha. Entonces yo os aconsejo que lo hagáis así y ya está. Pero si queréis poneros exquisitas y que la disminución os quede con la inclinación hacia el lado correcto, porque yo esta sisa va hacia la izquierda inclinada y quiero que mi punto quede inclinado hacia la izquierda porque estéticamente queda mejor. Pues el triple se hace de la siguiente manera. Cojo el primer punto y lo dejo en la aguja y tejo los 2 siguientes por detrás. Los tejo y paso el primero de los 3 por encima. Y así, esa disminución doble que se llama, me ha quedado inclinada a la izquierda. ¿Lo veis? ¿Cómo queda inclinada hacia la izquierda? Y así todo el borde de la sisa me va a quedar con los puntos que vaya disminuyendo con esa inclinación. Y estéticamente queda mejor. Ahora,
Que sois medio veteranas, ya habéis tejido bastante y además os apetece pues hacer un poco mejor, pues hacerlo así como os lo he dicho. Que no queréis porque es demasiado complicado para vosotras, pues hacedlo como os he dicho también. Simplemente tejed 3 puntos juntos del derecho y los puntos que se tejen juntos del derecho siempre se inclinan a la derecha. O sea, si coja 2, se inclinan a la derecha. Coja 3, se inclinan a la derecha. Más de 3 ya no se suelen hacer. Más de 3 ya se hace con cierres en cadeneta. Pero bueno, hay ocasiones en que hay que coger 4 y 5, depende de los dibujos que quieras hacer. ¿Veis cómo se inclina a la derecha? Pero bueno, no me importa, sobre todo porque, primero porque soy principiante y no me quiero complicar la vida. Y segundo porque como es en negro no se va a ver, porque en negro la verdad es que no se ven mucho los detalles. Entonces sigo hasta el final. Y cuando llego hasta el final, y aquí me quedan 4. Como uno va a ser el punto del revés que voy a respetar para luego montar los puntos de la sisa, del elástico de la sisa, son con estos 3 con los que tengo que hacer la disminución. Aquí quiero que se inclinen a la derecha, o sea que en cualquier caso lo quiero hacer exquisito, lo quiero hacer fácil, cojo los 3 puntos juntos a la derecha, ya los veis. En lugar de coger uno, no cojo 2, sino que cojo los 3, pasando la aguja por el centro del punto, de los 3 puntos, se ve, pasando la aguja por el centro, así, o sea, cojo los 3 palitos de delante del punto, paso la aguja por el medio, paso la hebra y la recupero, y así he hecho una disminución doble con los puntos inclinados hacia la derecha, y hago mi punto del revés.